Me llamo Noé. Quizás creas conocer mi historia. El hombre que construyó un arca para salvar a los animales y a su familia de un diluvio. Pero lo que voy a contarte hoy no es lo que has oído antes. Esta no es la versión que aparece en los libros, porque lo que realmente pasó fue mucho más aterrador. Voy a contarte la verdad. Voy a llevarte al momento en que el cielo se partió en dos, cuando el agua devoró la tierra y los gritos de los hombres se apagaron bajo las olas. Voy a hablarte del miedo, de la desesperación y también de la esperanza. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando termine de contarte esta historia, quizás empieces a ver el mundo de otra manera. Suscríbete. La orden imposible. Todo empezó un día como cualquier otro. El sol brillaba, los campos estaban verdes, la vida seguía su curso. Pero entonces lo sentí. Fue como un susurro en mi mente, una voz que no venía de fuera, sino de dentro, una voz que no pude ignorar. Noé, me dijo, y en ese momento lo supe. Sabía que era real, sabía que no estaba imaginando nada. Noé, el final está cerca. El mundo ha caído en la maldad y debe ser purificado. Construye un arca, un arca. ¿Te imaginas lo que fue escuchar esas palabras? Yo no era un carpintero profesional, no era un constructor de barcos, era un hombre común. Pero la voz continuó. Construye un arca de madera de gofer. Hazla de 3 pisos. Sella sus paredes con brea. Debe ser lo suficientemente grande para salvar a tu familia. Ya cada especie de la tierra. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Un arca? Pregunté. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de aquellas palabras retumbando en mi cabeza. Corrí a casa y le conté a mi esposa lo que había escuchado. Me miró como si estuviera loco. Mis hijos pensaron que había perdido la razón. ¿Un barco? ¿Aquí? ¿En tierra seca? ¿Para qué? Me hicieron preguntas, me gritaron, pero yo ya había tomado una decisión. Sabía que tenía que obedecer. Y así empezó todo. La construcción del arca. Los primeros días fueron los más difíciles. No tenía planos ni herramientas avanzadas. Solo mis manos, algunas hachas, sierras rudimentarias y el recuerdo de las instrucciones que la voz me había dado. Corte el primer árbol con las manos temblorosas. Cada golpe resonaba en el bosque como un tambor. Mientras trabajaba, la gente empezó a acercarse. Se reían, señalaban y se burlaban. «¡Miren al loco Noé! ¡Está construyendo un barco en medio del campo!». Algunos venían todos los días solo para verme trabajar y reírse. Pero yo no me detuve. Cada noche caía rendido en la cama, cubierta de sudor, con las manos sangrando por las astillas. Y cada mañana me levantaba y volvía al trabajo. Mi esposa y mis hijos, poco a poco, empezaron a ayudarme. No porque creyeran en mí, sino porque vieron mi determinación. El arca empezó a tomar forma. Era enorme, más grande que cualquier edificio que hubieran visto antes. 3 pisos, habitaciones interiores, almacenes para comida y agua. Y mientras trabajábamos, el cielo seguía despejado. No había señales de lluvia. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había malinterpretado aquella voz? Pero entonces sucedió. La llegada de los animales. Era una mañana tranquila. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, y de repente los vi. Primero fueron unas pocas aves, luego más, cientos, millas. Volaban en círculos sobre el arca antes de posarse en las ramas y en el suelo. Luego vinieron los animales terrestres, ciervos, lobos, jirafas, elefantes, 2 por 2, machos y hembras. Caminaban en fila como si alguien los estuviera guiando. Y fue entonces cuando supe que no estaba loco. Mi familia también lo vio. Sus ojos se llenaron de asombro y de miedo, porque eso significaba que la profecía era cierta. El diluvio estaba cerca. El diluvio. El día llegó sin previo aviso. Las nubes cubrieron el cielo de repente,
oscureciendo la tierra. Un trueno retumbó y el primer relámpago iluminó el horizonte. Las primeras gotas cayeron, lentamente, al principio, pero luego se convirtió en torrentes. La tierra no pudo absorber tanta agua. En minutos, los campos se inundaron. Corrimos al arca y cerramos la puerta desde dentro, pero no fue suficiente para silenciar los gritos. La gente golpeaba la madera. «Noé, déjanos entrar. Por favor, Noé». Sus voces se mezclaban con los truenos. Quisiera abrir la puerta, pero no podía. Ya era tarde. El agua subió, cubrió las casas, arrastra los cuerpos, y el arca empezó a flotar. Por días estuvimos a la deriva, rodeados por un océano sin fin. El rugido de las olas me perseguía incluso en sueños. Mi esposa lloraba en silencio. Mis hijos se abrazaban, temblando. Y yo me preguntaba, ¿había hecho lo correcto? La esperanza. Entonces, un día, el viento cambió. La tormenta se calmó. El sol volvió a aparecer, pero el agua seguía cubriéndolo todo. Envié un cuervo para ver si encontraba tierra. Volví sin nada. Luego envié una paloma. Al principio, también regresó con las alas vacías, pero la segunda vez traía una rama de olivo en el pico. Ese pequeño detalle hizo que todos rompieran en llanto. Había esperanza. El nuevo comienzo. Finalmente, el arca tocó tierra. Salimos al exterior y vimos el mundo. Era irreconocible. Las montañas habían cambiado. Los ríos tenían nuevos cauces. Era como si la tierra hubiera nacido de nuevo. Hicimos un altar. Ofrecimos sacrificios. Y en ese momento, vi un arco en el cielo. Un arco de colores que nunca antes había visto. Y escuché la voz una última vez. Noé, este es mi pacto. Nunca volveré a destruir la tierra con agua. Este arco será el símbolo de mi promesa. Las cicatrices del diluvio. Cuando el agua finalmente retrocedió, creímos que lo peor había pasado. Pero no fue así. Salir del arca no significó que el miedo desapareciera. Imagina esto. Pisas tierra firme después de meses flotando en un abismo interminable de agua. Pero lo que encuentras al salir no es el mundo que conocías. Era un cementerio silencioso. No había risas, no había canciones, no había casas ni ciudades. Solo barro, árboles caídos y el eco de lo que una vez fue vida. Mi familia se aferró a mí, pero vi en sus ojos lo que no podía decir en voz alta. ¿Y ahora qué? Caminamos sobre un suelo que parecía no querer sostenernos. Era como si la tierra misma estuviera rota. Nos sentimos solos. Y yo sentí culpa. Culpa porque mi familia estaba viva. Pero todos los demás no. Las noches eran las peores. El silencio nos pesaba tanto como el agua había pesado sobre el arca. Mis hijos me preguntaban, «Padre, ¿por qué ellos no fueron salvados?» No tenía una respuesta. La voz me había dado instrucciones para salvarnos, pero nunca me dijo cómo vivir después. Entonces empezó a construir. Sin barcos, sin arcas. Construí altares, uno tras otro. Cada piedra colocada era un grito silencioso al cielo. Pedía respuestas, pedía perdón. Pero lo único que recibió fue el sonido del viento y las estrellas mirándome desde arriba. Con el tiempo, aprendimos a plantar, a domesticar a los animales. Pero cada vez que llovía, incluso la llovizna más ligera, mis hijos corrían al arca y cerraban la puerta. El miedo nunca nos abandonó, porque en el fondo sabíamos que el diluvio era solo el principio. La verdadera prueba se vendería después. El legado del arca, el arco iris, apareció en el cielo como una promesa. Pero las promesas también pueden romperse. Mientras miraba aquellos colores en el cielo, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuántas generaciones nacieran después de nosotros. La humanidad volvería a caer. Lo sabía porque lo vi en mis hijos. El miedo no los hizo mejores, solo los hicieron más cautelosos. Vi cómo las primeras discusiones surgieron entre ellos.
¿Quién tiene derecho a esta tierra? ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? Las mismas preguntas que se hicieron al mundo, a la corrupción en primer lugar. Y fue entonces cuando entendí la verdadera lección del arca. No era solo una historia sobre supervivencia, era una advertencia. Dios no destruyó el mundo porque odiara a la humanidad. Lo destruyó porque la humanidad se había olvidado de él, porque se habían olvidado unos de otros. Y yo sabía que volvería a suceder. La pregunta no era si, sino cuándo. Hoy, siglos después, nos seguimos contando esta historia. La llamamos El Arca de Noé. La enseñamos como una historia para niños, llena de animales y un final feliz. Pero esa no es la verdad. La verdad es que fue una advertencia. Mírame a tu alrededor. Guerras, hambre, destrucción. La codicia consume al hombre. El odio lo divide. Yo me pregunto, ¿estamos regresando al mismo punto? ¿Estamos construyendo un mundo tan corrupto como el que existía antes del diluvio? Si es así, ¿habrá otra arca? ¿O esta vez no habrá escapada? Esta historia no es solo sobre mí, es sobre ti, es sobre nosotros. Y si alguna vez escuchas una voz como la que yo escuché, ¿tendrás el valor de obedecer? Lo peor aún, ¿tendrás el valor de ignorarla? La decisión, al igual que en mis días, sigue siendo tuya. Esta fue mi historia, pero ahora quiero escuchar la tuya. ¿Qué harías si un día supieras que el mundo está a punto de desaparecer? ¿Construirías un arca? ¿Salvarías a tu familia? Déjame tus respuestas en los comentarios. Y recuerda, el fin no siempre avisa. La próxima vez podría no haber tiempo para construir nada. Suscríbete y comparte este video si crees que este mensaje necesita ser escuchado, porque lo que viene después podría ser más grande que cualquier diluvio.